Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tus palabras para con nosotros, por los planes, proyectos y propósitos que tienes en nuestra vida. Gracias, Señor, porque en cada cosa, en cada situación, tú tienes una visión que va más allá de lo inmediato, que va hacia lo eterno. Tú tienes, Señor, una visión que nos traza caminos. Y esos caminos, Señor, ciertamente no son rectos, son parabólicos. Y te doy gracias, Señor, porque en esta mañana nos lo mostrarás. Amén, amén y amén. La primera cosa que quiero hacer en este día, para comenzar, quiero pedirle a mi querido Gustavo Crespo que venga, ¿sí? Porque Gustavo se congrega con nosotros desde hace algún tiempo. Y Gustavo viene de una familia que por generaciones ha sido una familia de armas, y ahora sí que de armas tomar, como usted lo puede ver, ¿sí? Pero Gustavo llegó aquí a la congregación hace algún tiempo. ¿Cuándo llegaste, Gustavo? Pues realmente hace 4 años que me trajo Toño Salcedo y oraste por mí, y ya para quedarme hace año y medio, Semana Santa, miércoles de Semana Santa del año pasado, ¿verdad? 2021. ¿Y qué te trajo acá? Pues el Espíritu Santo, porque te mandé un mensaje que si iban a hacer algo esos días de Semana Santa. Teníamos más de 2 años que no nos comunicábamos y me dijiste, sí, nos vamos a reunir, vamos a tener tales días, y hoy miércoles comenzamos, me dijiste, y esa tarde me vine, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en tu vida durante todo este proceso? Pues muchas cosas. Creo que el Señor, continuando la conversión que inició en mí, vaya, ha sido más de 30 años de proceso de conversión, demasiado tardado y muy confuso muchas veces, y creo que Él continúa esta parte. Yo precisamente cuando hablábamos el domingo pasado de que los testimonios, pensaba, si me toca dar un testimonio voy a pedirle al Señor que me permita hacerlo en 3 años, porque sigue Él el proceso en mí que yo muchas veces no entiendo. Yo hace rato le decía, con que tú lo entiendas, Señor, es más que suficiente. O sea, yo no entiendo muchas cosas que siguen sucediendo en mi vida, y creo que Él, o sea, me da la paz, el gozo, y eso es suficiente, que Él continúe haciendo en mí ese proceso de conversión, ¿verdad? Para verdaderamente ser un cristiano para Él, de Él, ¿verdad? Ajá. Y para los míos, para mis seres queridos. Amén. ¿Qué tiene que ver un arco en tu vida? ¿Por qué un arco? Porque lo oramos tú y yo, o sea, lo oramos hace como año y medio, orábamos por muchas necesidades de mi familia, de mi matrimonio que estaba rompiéndose, que yo le pedía mucho a Dios por mi familia, y el Señor ha estado haciendo muchas cosas, no sé, permitiendo y haciendo, y como que para que su voluntad se vaya haciendo en la eternidad con todos, mi ex esposa, mis hijos y todos los seres queridos, ¿verdad? Y lo que Él quiere hacer a través de mí, con lo que estoy emprendiendo en el negocio, que estoy transformando, en lugar de tiros de escopeta y 22 para que estén matando animales, muchos son para protección, es buenísimo, pero muchos son por ego, que matan algún venadito, o incluso una venadita, y eso está completamente hasta penado por la ley. Entonces hoy día el ponerte con un arco como en los tiempos antiguos es al nivel del animal, ¿verdad? Y aparte somos flechas, somos saetas, dice la palabra de Dios. Entonces que el Señor nos siga haciendo lo que Él quiera con estas flechas, a donde Él quiera destinarnos a cada uno, ¿verdad? Así es lo que estamos aprendiendo, y queremos ir emprendiendo con su unción a través tuyo, ¿verdad? Que seguimos orando y seguimos trabajando en este proyecto de Él, ¿verdad? Para Él. Amén. Una de las cosas, y gracias, Gustavo, si me prestas el arco, este es un símbolo, ahorita lo diríamos así, de la vida de Gustavo, de las cosas que Dios quiere hacer con Gustavo. Porque él vende armas. Pero ¿cómo convertir algo que ha sido tu negocio familiar desde el abuelo? Mi abuela, sí. Mi abuela, madre de mi padre, y enseguida mi padre lo empezó a atender desde muy joven, a los 19 años de mi padre, que ahora ya cumpliría 87 años, tendría hoy día, pero desde sus 19 años está el negocio, ya va para 70 años el negocio.
¿Y a qué edad comenzaste tú? Yo desde los 20 hice mi carrera estando ahí en el negocio, trabajando en la mañana y estudiando en la tarde. Entonces lo está transformando el Señor porque no nos gustan las balas porque matan gente, a veces que han matado niños por accidente y todo. Entonces el Señor lo va a ir transformando. Se va a seguir vendiendo balas, pero quiere transformar para que el tiro deportivo, el tiro, la caza, cacería responsable, campismo, pesca y tiro deportivo como con el arco va a ser cada vez más promovido para que los jóvenes, nuestros hijos y tantos jóvenes tengan esta formación, ¿verdad? De disparar, pero con tiros de aire, no de fuego, vaya, no con armas de fuego. Y entonces lo que estamos platicando, Gustavo y yo, es cómo transformar lo que ha sido la vocación comercial de su familia en una vocación de servicio a Dios. Amén. Y entonces vamos a predicar sobre eso. Gracias, Gustavo. Préstame un rato. Sí. Ok, entonces, aquí tenemos un arco y tenemos saetas. Hay un pasaje en la palabra que es un pasaje muy curioso, segunda de Samuel 22, 22, ¿sí? Entonces, segunda Samuel 22, donde el rey David va a tener un cántico, pero de las cosas curiosas es que este pasaje se va a repetir completo en Salmos capítulo 18. Y entonces noten ustedes, si me acompañan por favor, segunda de Samuel capítulo 22, ¿sí? A partir del verso 1. Nos va a decir entonces: habló David el Señor, a Jehová, las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces, este es un cántico de victoria, de reconocimiento de lo que Dios hizo. Y a partir de aquí va a comenzar el Salmo, como decía, que también está referido en el libro de los Salmos. Dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Note usted, estaba orando, dice, mi clamor subió y él se enojó, se indignó. ¿Por qué se indignó Dios? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Si alguien estuviera golpeando a tu hijo, ¿tú estarías contento? Celebrarías y dirías: bueno, mi hijo, ándele para que se le quite el orejón, ¿no? Dios es tu padre. Puedes decir conmigo: Dios es mi padre. A ver, otra vez. Y Él no se goza cuando yo estoy en angustia, y menos cuando el adversario me está atormentando. Se indignó Dios, dice: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. A ver, ¿cómo le hizo Dios? ¿Qué dice? Lanzó sus saetas, envió sus saetas. ¿Te puedes imaginar a Dios defendiéndote, lanzando sus saetas y lanzando rayos? Dice que con los rayos
los destruyó. Con las saetas los dispersó, pero con los rayos los destruyó. Pero ¿qué significará eso simbólicamente? O sea, de veras Dios agarra entonces un arco como tal y anda a la cacería de los enemigos. Fíjense ustedes en Salmo 21, ¿sí? A partir del verso 8, vayan conmigo, Salmos 21, a partir del verso 8, y voy a leerlo, son hasta el verso 13 que termina. Dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Entonces, ¿cómo los va a poner en fuga? Verso 12. ¿Qué dice? Tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas, o sea, entensará el arco, pondrás saeta y dice, dispondrás saetas contra sus rostros. Ah, caray, entonces no es en la pompi, es cara a cara, los confrontarás con la saeta. Digo, este Dios parece ser que amaneció muy fuerte, dirán ustedes, este domingo, ¿verdad? A ver, Señor, ¿qué me quieres decir? Voy entonces más adelante. En Isaías capítulo 5, a partir del verso 8, y vamos a leerlo, ¿sí?, hasta que termine el capítulo. Isaías capítulo 5, a partir, ¿sí?, del verso 8, nos va a decir, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredar hasta ocuparlo todo. O sea, hay de los ambiciosos, hay de los que son avaros, hay de los que se aprovechan de otros, hay de los que le quitan a otro lo propio. ¿Habitarán ustedes solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. O sea, aquellos que se sentían invencibles, que se sentían que eran intocables, dice, dejarán vacías sus casas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. O dicho de otra manera, se producirá tan poco que ni siquiera valdrá la pena lo que se ha sembrado. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. O sea, hay de los que se emborrachan solamente, que están entonces metidos en una dinámica improductiva de solamente estar buscando su gozo. Y en sus banquetes hay arpas, viñuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Pero ¿a quién le está hablando? ¿Saben ustedes a quién le está hablando? Dice en el verso 13, por tanto, mi pueblo, ah caray, ¿de quién estaba hablando? Curiosamente del pueblo de Dios. O sea, hay de aquellos que se olvidaron en su corazón del pacto que tenían conmigo. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol. El Seol se abrió para ellos, dice, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos, porque Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será glorificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre,
y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, vengan ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Este versículo 20 me gusta mucho, siempre lo estoy diciendo. Ay de a los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, hay de aquellos que cambian el sentido de lo que Dios ha dicho. Hay de aquellos que cambian la intención de la palabra de Dios. Hay de los sabios que en sus propios ojos de los que son sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Como se dan cuenta, es un capítulo bastante fuerte, ¿sí? Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Contra quién? Contra el que era su pueblo, o contra el pueblo de Israel. Pero noten ustedes a partir de allí, verso 26, porque ahí empieza a hablar, espero de ustedes. Dice, alzará pendón a naciones lejanas. Alzará pendón, ¿qué significa eso? En tiempos de guerra, cuando no había microchips y no había comunicación electrónica, ¿cómo se comunicaban entonces los generales con las distintas partes de su ejército, con las distintas secciones de su ejército? Con banderas. Levantaban una bandera y cierta bandera con un movimiento entonces significaba tiempo de batalla, les toca, y levantaban otra bandera y significaba muévanse, ¿sí?, a la derecha, a la izquierda, o retrocedan, ¿sí? Y entonces cuando está diciendo alzará pendón a naciones lejanas, está diciendo voy a dar la señal de que se integren, de que sean llamados al campo de batalla. Ojo, la siguiente frase para mí es importantísima, dice, y silbará al que está en el extremo de la tierra. ¿Puedes decir conmigo, silbará? ¿Cómo le vas a ayudar a alguien? Aquí lo voy a poner, para que ustedes lo vean porque lo voy a necesitar. Al que se esté durmiendo, desde aquí. Ok, muy bien. Y entonces dice, silbará al que está en el extremo de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Eliseo que se mete en una cueva y está esperando ver a Dios en el terremoto, en el temblor, en el relámpago, y no lo ve? Y entonces, ¿en dónde escucha la voz de Dios? Dice, en un silbo apacible. Cuando yo estaba pensando en esto, en este verso 26, uno diría, silbará el que está en el extremo de la tierra. Sí, sí, pero un silbido como ese, pues no se escucha. Probablemente en medio de la batalla se vea más el pendón. Pero entonces, ¿por qué un silbido? Escúcheme, porque un silbido, y sobre todo cuando es suave, la voz como un silbido solamente la escuchan aquellos que están cerca del corazón. Si el Espíritu Santo es viento, ¿podríamos decir que habla a través de un silbido? Silbará
al que está en el extremo de la tierra. Si está en el extremo, entonces no es parte del pueblo que estaba allí. Si Él me silba en este momento desde Israel, desde el monte, ¿sí?, santo de Dios, el monte de Sión, yo no lo escucharía a menos que silbe directamente con su espíritu a mi espíritu. Y he aquí, dice, que ese que está en el extremo de la tierra vendrá pronto y velozmente. Aquí lo que estamos teniendo entonces es una oposición entre dos conductas. Por un lado, Dios está hablando de un pueblo que por más que le habló no hizo caso. Por más que estuvo tratando de acercarlo a su corazón, no se acercó a su corazón. Al contrario, lo que estaban haciendo era todo lo opuesto a lo que Dios hubiera anhelado. Y Él dice, por la actitud de ustedes, yo voy a hablarle entonces a un pueblo que está lejos de aquí, y le voy a pedir con un silbido que venga. ¿Y sabes cuál va a ser la actitud de ese pueblo? Vendrá pronto y velozmente. No me va a poner pretextos, no me va a decir, ahorita no puedo, estoy ocupado. Dice, fíjense ustedes en el verso 27, no habrá entre ellos cansado. Ay, Señor, me hubieras dicho hace 3 horas, pero ahorita ya estoy tan cansado, Señor. ¿Qué horas son? Son las 11 de la mañana. ¿Sí? Ay, Señor, pero es que estoy tan cansado, es domingo. Y tú no sabes los domingos qué difíciles son los domingos. ¿A poco no es cierto? No, no es cierto. ¿A qué hora se levanta usted entre semana? ¿Y los domingos? Yo igual. Igual. De lunes a domingo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que tiene la actitud, lo que está diciendo, no habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Está diciendo, están dispuestos para la batalla, están dispuestos para llevar a cabo lo que hay que hacer. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. ¿Por qué no viniste? Es que se me desató la sandalia. Es que se me soltó la correa, ¿sí?, el cinto del lomo, y por eso lo que está diciendo es que son guerreros profesionales. Un guerrero profesional sabe que si se le suelta la sandalia en medio de la batalla, se pone vulnerable y se las amarra bien. Sabe que si no trae el cinto alrededor de los lomos, cuando empiece a querer correr, se le va a enredar entonces entre las piernas. ¿Y qué es lo que se hacía? Se agarraba el efod, se levantaba, se pasaba por detrás, se metía en medio de las piernas, ¿sí?, y se amarraba con el cinto, de manera que parecía que traían pañal, sí, pero de esa manera no se enredaban sus piernas al momento de correr, y podían pelear sin que eso les fuera un impedimento. ¿Me estoy explicando? ¿Podría decir conmigo, gente bien dispuesta para la batalla? Verso 28. Sus saetas estarán afiladas. Las flechas afiladas. ¿Qué tan mortal es una flecha? ¿Qué tan mortal cree que sea una flecha? Pues depende de la punta. Porque si no está bien afilada, es más, si no tiene punta, te va a hacer un moretón seguramente, ¿sí? Pero pues no va a pasar mucho de allí. Pero si está bien afilada, aunque lleve menos fuerza, penetrará profundamente. Dice, y todos sus arcos estarán entensados. Entensados significa con la cuerda puesta, lista. Pero no solamente la cuerda puesta, diríamos también, ¿sí?, la cuerda no está rota, para que al momento de que se jale y se tire la flecha, no se rompa, que soporte la batalla. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, o dicho de otra manera,
tendrán a sus caballos con herraduras. Los caballos estarán herrados y las ruedas de sus carros, ¿sí?, como torbellino. O dicho de otra manera, estarán engrasados. Todo ese verso 28 está hablando de armas de guerra bien lubricadas, preparadas y dispuestas para la batalla. Verso 29 y 30 dice: su rugido, o sea, el rugido de este ejército, será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. O dicho de otra manera, un pueblo que entiende las promesas y que va por ellas y las resguarda y no hay quien se las quite. Verso 30, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Este capítulo 5 de Isaías, en su parte final, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo mismo que Joel capítulo 2, cuando habla del ejército del Señor, que es un ejército delante del cual palidecen los rostros de las naciones. Las flechas dice que tendrán filo. ¿Puedes decir conmigo? Una flecha es un arma de guerra. Y en manos de Dios es instrumento de transformación. ¿Para vencer a quién? Dice, para vencer a los enemigos. ¿Cómo me recuerda esto que dice el libro de Hechos? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, desbaratar las obras del diablo. ¿Podrías decir conmigo? Jesús fue lanzado desde los cielos como saeta de salvación. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer, para desbaratar, para acabar con las obras del diablo. Pero no solamente eso. Fíjense ustedes en Salmo 127, verso 1, si es un salmo muy chiquito, tiene 5 versículos. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo han escuchado, ¿verdad? Dice, por demás es que se levanten muy temprano de madrugada y vayan tarde a reposar y coman paz con dolores. ¿Sí? Pues que a su amado dará Dios el sueño. Todo tu esfuerzo, lo que está diciendo, no vale si tú no eres alguien cercano a Dios, un amado de Dios. Verso 3, he aquí, noten ustedes, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ah, caray, pues ¿de qué estaba hablando arriba? Pues estaba hablando de cuidar la casa y de hacer las cosas a la manera de Dios, ¿sí? Y brinca el verso 3 y como que está en otra cosa, dice, empieza a hablar de los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es una saeta, ¿sí? Le llamamos nosotros flechas, la Biblia le llama saetas. Y dice que como saetas en manos del valiente, así son los hijos. Entonces, yo no estoy torciendo la palabra al decir que este es un hijo de Dios. ¿Sí? De allí lo importante de lo que Dios le ha estado hablando a Gustavo a lo largo de todo este tiempo, de decir, transforma lo que fue tu negocio, ahora transfórmalo en tu ministerio, porque la gente no entiende cómo a partir de entender lo que es una saeta, tú entiendes la metáfora de la vida espiritual. Y esta mañana vamos a hablar entonces de eso. Dios atemorizó a sus enemigos, ¿con qué? Con una
saeta lanzada. Y dice que no se la va a lanzar entonces a la pompi. ¿A dónde se la va a lanzar? Ahora, esta saeta son unas saetas para competencia. Tienen punta roma, o dicho de otra manera, si usted lo agarra, ¿sí? Si yo me lo presiono aquí, claro, si me lo lanzan fuerte, pues seguramente va a doler. Pero esto no se encaja, está hecho para golpear entonces un tipo de blanco especial en donde se puede enterrar sin tener necesariamente una punta aguda. Pero si por accidente le pegara a una persona, no va a traspasar la ropa, ¿sí? Como pasaría entonces una flecha hecha para causar daño. ¿Está conmigo? Entonces, pero las flechas de Dios están bien afiladas para cruzar entonces en medio de las tinieblas y dar en el blanco y quedarse clavadas ahí en las promesas de Dios. Como saetas en manos del valiente. Y el valiente, por supuesto, está hablando del Padre, porque dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, ¿sí? No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y cuando está hablando con los enemigos, ¿sí? Lo que está diciendo, mira, enemigo, o te vas de aquí o agarro mi saeta y te la lanzo. Y ya vimos referencias de cómo Dios salvó a David lanzando y usando saetas. ¿Puedes decir conmigo, yo soy una saeta de Dios? A ver otra vez. Pero una saeta, ¿qué implica el tiro con arco? La primera cuestión está de que hay deportes que solamente se pueden desarrollar en una cierta edad. Pero el tiro con arco se puede desarrollar, no importa la edad. Chuy, ¿me ayudas a ponerme por aquí No, necesito un stand de micrófono. Ajá. Para poner yo aquí mi micrófono. Entonces, ok, aquí lo tenemos. El Señor nada más me dio 2 manos. Muy bien, entonces, primera cuestión. Jugar al fútbol tiene una cierta edad. Hacer gimnasia, una cierta edad. Levantar pesas. El tiro con arco, hay personas que son competidores de 90 años y siguen tirando con arco. Hay personas que son discapacitadas, no tienen brazos y tiran con arco. Hay personas que están en silla de ruedas y tiran el arco. Hay personas que son discapacitados visuales y tiran con arco. La vida espiritual es así. No me importa cuál es la discapacidad que piensa usted que tiene, pero lo cierto es que usted va a tener que tirar con arco. Porque ¿cuántos de ustedes tienen limitaciones? ¿Y cuántos de ustedes tienen hijos? Pues tienes que tirar con arco de todos modos, porque nuestros hijos también son saetas y también los tenemos que dirigir, también les tenemos que impulsar. Cuando estamos pensando entonces en el tiro con arco como algo que es una representación, ¿sí?, de la vida espiritual, ¿sabía usted que esto requiere esfuerzo? ¿Sí? Creo que esto es para mano de niño. Y entonces, ¿qué se necesita? Se necesita entonces un nivel de esfuerzo para poder jalar la cuerda y hay que mantenerse. ¿Cuántas cosas en tu vida se necesita esfuerzo? Y ese esfuerzo implica entonces que voy a tener que jalar algo y ponerlo fuera de su lugar. ¿Cuántos de ustedes tienen condiciones ideales? ¿Nadie? Las condiciones ideales es cuando algo está en reposo. Esto está en reposo. Pero en reposo no tira flechas.
necesito sacarlo de su espacio, ¿sí?, de reposo. Y entre más lejos quiero que llegue, más tengo que jalar, generar tensión para que llegue entonces lejos. ¿Saben ustedes que aquí se aplica la famosa ley de Newton de que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud y en sentido opuesto? ¿La habían escuchado alguna vez en la secundaria, sí? ¿Y dónde se aplica? Se aplica en la vida de Sara, la güera. ¿Qué tanto la tuvieron que jalar cuando era pequeña y sacarla de su espacio de reposo, de confort, para que entonces cuando llegara a adulta la soltaran, saliera lejos? Y la gente decía, es que están jalando mucho, le están pidiendo mucho a esa pequeña, que siendo una niñita tenía que gatear 1 kilómetro. Y cuando empezó a caminar, en lugar de caminar nada más por la sala de la casa, tenían que sacarla a caminar todos los días, vueltas y vueltas a la loma, ¿sí? Y cuando estaba lloviendo, vueltas y vueltas a la loma con impermeable para que pudiera llegar tan lejos como era necesario. Hay que generar tensión, diga conmigo, hay que generar tensión. Y hay que tolerar el cansancio mientras soportas la tensión. Porque tirar el arco no significa solamente le jalo y le tiro, no, significa que le jalo y ahora tengo que apuntar, enfocar. Y el tiro con arco entonces se va a convertir en un ejercicio doble. Porque ¿a quién voy a ver cuando tiro al blanco? Y todo el mundo va a decir, pues al blanco. Pues sí, pero tienes que ver a lo que está alrededor también. Porque el que nada más tira y no se fija que junto al blanco había alguien parado, pues corre el riesgo de ser brochetas de observador, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está que primeramente tienes que tener una visión periférica amplia para poder ver qué está sucediendo alrededor. Y conforme ves lo que está sucediendo alrededor, ¿sí?, tienes que prever, tienes que predecir si hay riesgo o no. ¿Saben ustedes que por eso en Europa están promoviendo cada vez más el tiro con arco? Porque el tiro con arco había pasado ya de moda en Europa. Europa, recuerden ustedes que fue el continente donde la pólvora se convirtió en el artefacto de guerra. La pólvora no era de Europa. La pólvora venía de China y la trajo Marco Polo. Y en China, aún siendo los inventores de la pólvora, ellos no usaban la pólvora como arma de guerra. La usaban para fuegos pirotécnicos. Y entonces, ¿cómo hacían la guerra? Con arcos, en distancia y con espada cuerpo a cuerpo. A los niños les enseñaban a tirar con arco desde que estaban pequeños. En Europa se dejó de usar. Es más, en Europa se comenzó a usar de nuevo el tiro con arco a finales del siglo XIX, pero solamente entre las personas de un cierto nivel social. De tal manera que ya en los Juegos Olímpicos, allá fue por 1907, 6, 7, cuando comenzaron con los Juegos Olímpicos a usar el tiro con arco, y fue el primer deporte olímpico donde tanto hombres como mujeres pudieron participar. Significa que en el tiro con arco no hay problemas, no hay conflictos de género. Y un hombre y una mujer pueden participar tirando, ¿sí?, a la misma distancia. Aunque olímpicamente los hombres tiran las distancias largas a 90, es la máxima distancia, y las distancias más largas para mujeres son 70 metros. Pero podrían participar entonces un hombre tirando a 70 metros contra una mujer y estarían en igualdad de circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? La vida espiritual nos pone en igualdad de circunstancias. ¿Qué más hay que hacer? A ver. Va a favorecer la coordinación. ¿Por qué va a favorecer la coordinación? Porque yo tengo que tensar el arco, ¿sí?, y al mismo tiempo de que estoy tensando el arco,
tengo que decidir el momento en que lo voy a soltar, pero tengo que coordinar todo mi cuerpo para que entonces lleve la trayectoria adecuada. ¿Saben ustedes que la vida espiritual nosotros pensamos que los tiros son rectos porque nos enseñan de alguna manera equivocada que tú tienes que trazar tu ruta y la vida pareciera que las líneas son rectas? Pero dígale al que está a su lado, esta tierra no es recta, es esférica. Y entonces resulta que por la gravedad, la única forma en que yo puedo tirar, ¿sí?, por la gravedad, es tirando parabólicamente. Yo le tiro hacia arriba, hacia el cielo, y del cielo baja a la tierra. Diga conmigo, así es la oración. A ver, ¿cómo es? Es como tirar con arco. Tú le tiras hacia los cielos. Y cuando llega al punto máximo en el cielo, ahora va a bajar y va a pegar en la tierra. Si tú nada más le haces tirando hacia la tierra, vas a pegar en el suelo, nunca va a llegar. Y entonces el tiro con arco va a tener que favorecer el cálculo mental. Y lo están utilizando como una manera entonces para que los chiquillos que son hiperkinéticos y que no tienen nada que hacerse, como implica un cierto esfuerzo, claro, va a ser ejercicio físico, pero también implica tener que contener la respiración. Porque si tú estás, se te está moviendo la mano y entonces nunca vas a poder darle el blanco. Y tienes que aprender entonces a controlar tus emociones, a controlar tu respiración, a tolerar estar bajo presión, para que entonces cuando vas a tirar, aguantas la respiración, mantienes el brazo firme y entonces sueltas la flecha para que llegue a su lugar. ¿Va conmigo? ¿Cuántos de ustedes podrían tirar al arco sin tener mano firme? ¿Cómo que mano firme? Déjeme decirle que hay áreas en tu vida donde si tú no tienes mano firme, tus flechas van a salir por todos lados. ¿Qué significa mano firme? Que las 10 de la noche son las 10 de la noche. ¿Cuántos tienen hijos? ¿A qué horas tendría que haber llegado? ¿A las 10 o a las 10 para las 12? A las 10. Mano firme significa que si se me mueve la mano, el tiro se va a ir por otro lado. Escúchenme, y no es agresión. El tiro con arco implica que para que la trayectoria se logre, el que está tensando el arco entienda que no te puedes mover ni un centímetro, porque un centímetro aquí son metros en donde va a llegar la flecha en la distancia. Todo lo que tú no haces aquí, ¿sabes cómo se llama el arco? El arco se llama familia, el arco se llama ámbito cercano, íntimo, donde tú estás tratando con tu hijo. Este es el espacio donde la flecha todavía está contigo, pero desde el momento en que la sueltas, ahora ya no puedes hacer por la flecha nada, porque la flecha va a ir siguiendo su propia trayectoria de destino. Vamos, papás, tú todavía tienes el arco en la mano. En el momento en que lo sueltes, ya no puedes hacer nada por la flecha. La flecha va a tener que luchar sola contra el viento, contra las circunstancias, contra todo lo que está a su alrededor, ¿sí? El tiro con arco ayuda a aliviar el estrés. Sí, miren, hace ya varios días tuve un regalo de Gustavo, una resortera. Y salía yo con mi resortera a tirarles a las ardillas. La verdad no le pegué a ni una, no se preocupe, para los defensores de ardillas, ¿sí? Y yo no sé si era porque le estaba tirando a no darles, bueno, cuando ponía para practicar, sí ponía por ahí cerca de los baños, no sé si llegaron a ver, por ahí tenía unos pedazos de tubo parados, ¿sí? Y me ponía 20, 30, 40 metros. Y si tú tienes el proyectil suficientemente esférico,
va a tomar una dirección sin variación. Si tú tienes una piedra con muchos ángulos, va a empezar a variar. Y si tú agarras bolitas de coco como el que yo tengo allí, pues ya tienes entonces cosas casi esféricas con muy poca variación. Y entonces yo me ponía ahí y duraba toda la tarde, ¿sí?, tirándole a la cosa esa para tumbarla. Y déjame decirle que ya había desarrollado otra vez el tino, ¿sí? Cuando salía con las ardillas, pues a las ardillas les tiraba más como para decir no se acerquen acá, sí, y váyanse a otra huerta mejor, ¿sí? Pero lo importante es que me pasaba 1, 2, 3 horas, tire y tire y tire, y viera cómo se desestresa uno. El tiro con arco te ayuda a eso. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama oración. Tú estás muy estresado. ¿Cuántos de ustedes están de repente estresados? Tira flechas desde tu boca y comienza a lanzarlas a los cielos. Y desestrésate lanzando la palabra hacia el Padre. Y sal, y si necesitas que esté fuerte, pues grítalo. Yo afortunadamente no tengo muchos vecinos aquí, así que cuando salgo y me pongo a orar a gritos, no hay ni quien me diga que me calles, ¿eh? Y usted tiene que buscar un espacio en donde usted pueda orar a gritos y tirar las saetas a los cielos también, ¿sí? El tiro con arco desarrolla carácter. Y desarrolla carácter porque tú vas a tirar la flecha la primera vez. ¿Y cuántos saben que cuando haces las cosas la primera vez normalmente no te salen perfectas? ¿Alguien lo sabe? Y entonces la vas a volver a tener que tirar. Estaba viendo un reportaje del Comité Olímpico Internacional, luego se los mando si quieren verlo, pero ¿por qué los coreanos han sido el equipo invencible de tiro con arco desde 1970? Cada 4 años el equipo a vencer son los coreanos. ¿Por qué? Y entonces hicieron ellos una investigación, investigaron a los coreanos. Hay gente de diferentes países que va y se está hasta 1 año allí con ellos en la escuela de los coreanos para aprender las técnicas de los coreanos. Y me llamó mucho la atención una muchachita norteamericana que fue medallista, pero que antes de ser medallista, ella pasó 7 meses en Corea en esa escuela, todos los días, ¿eh? La primera cosa, dicen los coreanos, es que antes de lanzar la flecha, dice, la flecha no es lo importante. Lanzar la flecha no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Ellos dicen, lo importante es la postura. Entonces, vas a agarrar la flecha, ¿sí?, y tu brazo tiene que quedar levantado. Tienes que tirar siempre del mismo punto en tu cara, siempre del mismo punto que tú escojas. Todos los tiros los vas a hacer allí, porque ese es tu referente. ¿Quieres que los tiros salgan buenos? Entonces tienes que buscar el punto donde tú vas a estar. Y ellos pasan horas poniendo a los muchachos, ¿sí?, a buscar la posición, hasta que la posición se vuelve algo automático. Primero la forma, dicen ellos. Ya que la forma es perfecta, entonces a tirar la flecha. Los norteamericanos lo hacen al revés. Tiran la flecha y están viendo dónde cae y entonces están moviendo el arco para que entonces al mover el arco están tratando de adivinar en dónde va a caer la flecha. ¿Saben cuántas medallas olímpicas tienen? Ni una. Los coreanos entonces desde pequeños empiezan a practicar las formas. ¿Y qué es la forma? Es adoptar la postura. Y entonces ellos practican cómo se deben de parar, cuánto deben de torcer su cuerpo, cómo tienen que ver. Los enseñan a utilizar la mira para que puedan entonces aprender a enfocar, que aprendan entonces a tensar. Este es un arco infantil, a mí no me queda, porque el arco tiene que ver con tu altura. Y entonces un arco para una persona de mi altura puede medir hasta 1,70. Y al doblarse va a tener entonces cerca de 1,5 metros. Y entonces un arco
adaptado a ti y vas a estar tensándolo con él. ¿Cuántas veces? Una persona en Corea, para poder llegar a ser seleccionado para el comité y poder entrar a la escuela entonces de arquería, lo ponen en un periodo de prueba de un mes. Y en ese mes va a lanzar 4,055 flechas. 4,055 flechas. Imagínense ustedes la cantidad de veces que va a estar lanzando la flecha después de que ha hecho todos los ejercicios y lo han puesto, ¿sí? Entonces tiene que desarrollar la fuerza en su brazo para poder tensar, y ahí lo tienen aguantando, y le dicen, tírala. Otra vez, ahí lo tienen aguantando, tírala. Otra vez lo tienen aguantando, tírala. ¿Sabe cómo se llama eso? Templanza. Tirar con arco desarrolla templanza. Pero es que ya me cansé. Todavía no es tiempo. Aguanta, tírala. Aguanta, tírala. Tirar al arco va a hacer que te salgan ampollas en los dedos. Y aunque ellos se ponen protectores para los dedos, de todos modos tus dedos van a estar jalando y jalando. Hay gente que va a los gimnasios para levantar peso y hace series de 12, 3 series de 12. Imagínense ustedes la tensión que existe en un arco profesional para poder jalarlo, ¿sí? Y entonces un tirador de arco, dicen ellos, después de un día de actividad ha levantado 22 toneladas, ¿sí? Con el esfuerzo entre sus dos brazos, ¿sí? Y dice, alguien no lo creería lo aporreado que termina una persona después de estar todo el día haciendo tiros, ¿sí? Dice, los brazos sientes que no los aguantas, los hombros no los aguantas, ¿sí? Y en la misma posición. Así se siente uno como papá, ¿no es cierto? Hay días en donde sientes que ser papá te cansa. Y no puedes cambiar de posición. No puedes decir ahora voy a ser el tío o el abuelo. ¿Sí? Tienes que estar parado en la misma posición y tensando y aprendiendo a mantener la tensión con tal de que tarde o temprano la flecha llegue a donde tiene que llegar. Requiere entonces fuerza para tensar la cuerda. ¿Saben ustedes que la vida cristiana requiere fuerza interior? Por eso el Señor nos dice, esfuérzate. Di conmigo, esfuérzate. ¿Y qué significa eso? Pues que vas a tener que implicar tu fuerza, vas a tener que hacer más allá, ¿sí?, de lo que tú estás acostumbrado en tu zona de confort. La vida cristiana no es confortable. La eternidad con Dios lo va a hacer, pero la vida cristiana aquí y ahora, esfuérzate. Requiere resistencia entonces para soportar y mantener esa tensión. Requiere visión periférica, como ya lo decía, para percibir el contexto. Requiere una visión predictiva para inferir la trayectoria que va a llevar la flecha. Y decía, yo tengo que disparar hacia arriba, pero además hay una modalidad de tiro con arco, donde hay blancos en movimiento. Y ahora ya no solamente es le voy a tirar, ¿sí?, sino que tengo que ver a qué velocidad va, para que cuando se vaya acercando, mi flecha, que ya la lancé desde antes, coincida en el mismo punto donde va a estar el blanco. Y alguien diría, eso suena muy complicado. No, complicado es que tus hijos lleguen a ser lo que tú querías que fueran y que alcancen lo que tú querías que alcanzaran. Hay que tener enfoque para no distraerse del blanco. Decían estos investigadores que en casi todos los deportes hay 4 componentes
que tienen que ver con esfuerzo, con habilidad, con prácticas, ¿sí? Con capacidad de manejo emocional. Y decían ellos, en otros deportes puede que sea menos el porcentaje de peso que tiene para el desempeño. Pero en el tiro con arco dice, la mitad de un tiro, la mitad del éxito en un tiro es el manejo emocional. ¿Cómo los entrenan entonces a los coreanos? Los ponen en estadios donde hay gente que los está viendo y ellos están entrenando cuando van a ir a las Olimpiadas, en lugar de que sean espacios cerrados, son espacios abiertos. O sea, tienen gente en graderías que los está viendo, les está tomando fotos, luego ponen sonido y les suben al sonido y luego hacen sonidos que están fuera de lo que ellos esperaban y demás. Y ellos tienen que aprender a ensordecer el ruido afuera para mantenerse enfocados. Los ponen a tirar abajo de un chorro de agua, como si estuviera lloviendo. Los ponen a tirar, ¿sí? Y ponen ventiladores para que haya viento que lo está soplando. Los ponen a tirar, ¿sí? En cosas que se están moviendo alrededor. Los ponen así en una como balanza que se está moviendo y ellos están allí y tienen que tratar de atinar al blanco. Porque ¿sabes qué? La vida no es algo estático. La vida a tu alrededor es algo que se mueve. Tú estabas acostumbrado a la 3T y con la 4T ya no sabes cómo hacerle, pero déjame decirle, sí, todavía falta y después de la 4T va a venir algo diferente y te va a sacudir de manera distinta y si no es la guerra de Ucrania va a ser la guerra de otro lado y tú tienes que aprender a en medio de todo eso, se puede mover todo el mundo, se puede mover todo tu cuerpo, pero tú tienes que mantener el arco siempre apuntando al mismo lugar. Y así es la vida espiritual. Tienes que tener y desarrollar la intuición para identificar el momento adecuado para atacar. Esto es, para soltar la flecha. ¿En qué momento tus hijos están listos para ser soltados? Porque a veces el hijo podrá decir, papá, ya estoy listo para irme. Y tú dices, todavía no te veo suficientemente maduro. O puede ser que tu hijo no se quiere ir, pero ya está demasiado maduro. Y ya es tiempo que le digas, mijo, sí, ya tienes la flecha tensa y dices, ¡ting! ¿Sí? Y al día siguiente ya tiene que ir, ¿sí? Hacia donde le tocaba. Tenemos que tener esta intuición y tenemos que tener entonces, ¿sí?, el control de ti mismo para estar tranquilo bajo presión, para estar controlando tus nervios, para aguantar tu respiración, mientras llega ese momento, no perder la paz. Porque aunque tú no practiques con este arco, tú ya tienes el tuyo en tu casa. Tienes que desarrollar el carácter para valorar la oportunidad. Cada vez, en el tiro con arco decían ellos, una persona que ejercita una tarde para hacer tiro con arco, ¿cuántas flechas tienes en tu aljaba? Ahorita este arco trae 2. Típicamente una persona trae 6 flechas en su aljaba. Eso es lo que tiran olímpicamente. 6 flechas. ¿Y qué significa eso? Si yo estuviera tirando a 90 metros como distancia máxima, tiro mis 6 flechas. ¿Y luego? ¿Qué crees que haces? Dejas el arco, vas, caminas 90 metros, recoges tus 6 flechas y luego te regresas 90 metros y vuelves a tirar 6 flechas. ¿En cuánto tiempo tiras 6 flechas? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿3 minutos? Y ya que las tiraste, ¿qué haces? Dejas tu arco, caminas 90 metros, regresas 90 metros y entonces dicen ellos, un tirador con arco, alguien diría, no hace ejercicio, dice, un tirador con arco en promedio durante su tiempo de tiro en una tarde se desplaza de 10 a 12 kilómetros, nada más en tirar las flechas, recogerlas, ida y vuelta, ida y vuelta. Siempre lo mismo. Y eso te desarrolla entonces la actitud correcta. Si el tiro fue bueno o el tiro fue malo, de todos modos tienes que caminar 90 metros, recoger tu flecha y regresarte. ¿No quieres perder tiempo buscando una flecha?
Atínale al blanco. Porque cuando no le atinas al blanco, la flecha se te pierde y la tienes que andar buscando en la casa de un amigo, ¿no? ¿De cuál amigo? ¿Quién sabe? Entonces atínale al blanco para que la flecha esté donde dijo que tenía que estar. Y todos los días vas a estar haciendo ese ejercicio de ver dónde cayó la flecha, y con eso vas a ir corrigiendo tu tiro para que llegado el momento la flecha siempre esté dando dentro del blanco. Hay que tener buena actitud entonces, porque tener la flecha significa la oportunidad de seguirlo haciendo. Cuando lanzas la flecha y ya no hay flecha, solamente te queda el puro arco, pero el arco sin la flecha es inútil. Amén. Estas cosas son las que Gustavo va a estar hablando con los papás para invitarlos a fundar una asociación de tiro con arco, ¿sí? Y él los va a estar invitando al tiro con arco, pero en realidad los está invitando a formar valores a sus hijos. Porque la vida cristiana es así. Amén. Y ahora, con todo esto que yo he dicho, les pregunto, ¿ustedes ya están listos para ser saetas de Dios? ¿Están listos para ser lanzados y dar en la dirección donde Dios quería que dieran? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por la oportunidad, Señor, de caminar contigo, por la oportunidad de conocer tus planes, tus propósitos, tus proyectos, Señor. Las cosas que tú has planteado para nosotros desde el principio de los tiempos. Ahora, Señor, te pedimos que estas cosas que hemos hablado en lo natural, tú traigas revelación de ellas en lo sobrenatural. Ayúdanos, Señor, a entender las parábolas que tenemos que cursar, para que en esos tiros parabólicos, apuntando hacia el cielo, podamos llegar, Señor, a dar en la tierra, en el lugar exacto en el que tú quieres que estemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.